Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias del Principio Divino. El día de hoy vamos a tocar nuestro primer capítulo. Como ya vieron en la introducción, tuvimos muchos temas que vamos a tratar durante estas conferencias, pero primero me gustaría decirles que siempre tengan una mente abierta para que así las ideas puedan fluir de mayor facilidad para todos ustedes. Quien les va a acompañar el día de hoy es Max Paul Quispe Condori. Es un placer tenerlos a todos ustedes y agradecerles por la oportunidad de este hermoso día en el cual usted puede participar en todas estas conferencias. También pedirles siempre que tengan una mente abierta para que toda esta información siempre pueda ir de acuerdo a lo que vamos enseñando, no tener preconceptos o ideas, estereotipos, antes de que nosotros hayamos terminado de darles todo el ciclo de conferencias. También tenemos mucha expectativa de que este conocimiento que ustedes van a tener y van a adquirir durante esta serie de conferencias pueda ayudarles a ustedes en su día a día. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a continuar y vamos a comenzar con nuestra primera parte, que es el capítulo 1, Principios de la Creación. Durante toda la historia humana, el hombre ha tratado de encontrar la razón por qué tiene sufrimiento en la vida, pero sobre todo hallar la respuesta de por qué existe vida en el universo. Ciertamente hemos tenido muchas respuestas, pero ni una ha sido completamente satisfactoria para poder entender cuáles fueron los principios que dieron origen a esta vida, ya que no se conocen, y tampoco pudimos encontrar la causa en sí. Por lo tanto, para poder entender esto con una mayor claridad, vamos a estudiar primero el efecto y para poder llegar a la causa, teniendo así la solución verdadera, entendiendo el plan original para la creación y también la naturaleza de Dios. Muy bien, entonces como primera parte vamos a tener la sección uno, las características duales de Dios y del mundo creado. ¿Qué significan las características duales de Dios? Primero tenemos que entender cómo podemos conocer las características de Dios, que es un ser invisible, ¿no es cierto? Vamos a analizar que Pablo dijo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a entender un poco más qué es lo que quería aplicar Pablo de manera práctica en la vida real. Pablo nos menciona que existe una causa siendo visible a través del efecto. Vamos a llevar a algo más práctico. Vamos a llevarlo a la mente del autor. Vemos que un autor tiene ciertas características que son expresadas a través de sus obras. Cuando podemos conocer las obras, vamos a encontrar un patrón y ese patrón debe también encontrarse factores comunes que se deben encontrar ¿en dónde? En el autor. De la misma forma vamos a llevar al análisis práctico de lo que es el mundo de la creación. La creación también debe de contener ciertos patrones comunes o ciertos factores comunes que nos van a llevar a la conclusión que esta primera causa también tiene estos factores comunes. Entonces, la primera parte que vamos a analizar es positividad y negatividad. Estos factores comunes se repiten en toda la creación. Por lo tanto, vamos a analizar desde nosotros, desde el ser humano. El ser humano tiene positividad y tiene negatividad. No, negatividad no se refiere a lo negativo, sino se refiere a que existe un plano masculino y un plano femenino. Vamos a ir a otro reino, el plano animal. En cuanto al animal, también tenemos que existe macho y hembra, más allá de las especies. Vamos a ir al mundo de las plantas. En las plantas vamos también entender que para que exista esta acción entre positividad y negatividad, tenemos el estambre y el pistilo. Ahora vamos a ir un poco más profundo. Vamos a ir a la parte de la materia en las moléculas. Las moléculas tienen positividad y tienen negatividad. Pero si partimos una molécula, dentro tenemos los átomos. Los átomos tienen positividad y tienen negatividad. Pero también, si partimos los átomos, llegamos a entender que también tienen positividad y negatividad. Entonces, tenemos ciertos factores comunes
que no solo están presentes en el ser humano, en el animal o en las plantas, en las moléculas, en los átomos o en todos los mundos que nosotros conocemos. Todas las cosas existen a través de un relacionamiento recíproco. Quiere decir que entre todas las esencialidades duales de positividad y de negatividad. Entonces también tenemos que en Génesis 1:27 se describe, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Quiere decir, dándonos a entender en la Biblia, que Dios también creó en base a esta masculinidad y feminidad. Vamos a ver que no solamente esto se ve en la parte masculina y femenina, vamos a tener que también todo tiene una contraparte analizando los aspectos de todas las cosas de la creación. Tenemos dentro, fuera, interno, externo, anterior, posterior, derecha, izquierda, superior, inferior, arriba, abajo, fuerte, débil, largo, corto, este, oeste, norte y sur. Lo que nos lleva a la conclusión de que todo existe en una reciprocidad. También vamos a ver que todos estos pares complementarios se ven en todo, en los humanos, en el reino animal, en el reino vegetal y también en la energía, que es la manifestación. También nosotros tenemos la siguiente conclusión. Si nosotros analizamos, existe positividad y negatividad en el humano, en el animal, en las plantas, en las moléculas, en los átomos y en las partículas. ¿Qué nos lleva a entender esto? ¿Qué podemos entender de esto? Tenemos que entender que también la positividad y la negatividad vinieron como un patrón. Tiene que haber una primera causa donde salió una negatividad y una primera causa donde salió la positividad. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar positividad esencial y negatividad esencial. Por lo tanto, esta primera causa es Dios. Entonces Dios, en la posición de sujeto, tiene en sí mismo las características de positividad y negatividad en perfecta armonía. Además de positividad y negatividad, hay otro par de características que es aún más fundamental. Todo lo que existe tiene un cuerpo externo y una parte interna. En cuanto al carácter interno y al cuerpo externo, también son factores comunes en nuestra creación, en la creación de Dios. Por lo tanto, todo lo que existe tiene un cuerpo y también tiene una parte interna. Pero el carácter interno es algo invisible. Por lo tanto, vamos a llegar a conocer el carácter invisible a través del cuerpo externo que se hace visible. Por lo tanto, el cuerpo externo se asemeja al carácter interno. Esto es algo muy interesante, ya que refleja exactamente el carácter interno. El cuerpo refleja exactamente el carácter interno. El carácter interno y el cuerpo externo son dos aspectos relativos de la misma existencia. Quiere decir que carácter interno y cuerpo externo, a pesar de ser una existencia, siempre mantienen esta relación. Por lo tanto, al ser el cuerpo externo la manifestación del carácter interno, llega también a comprenderse que el cuerpo es externo, es un segundo carácter interno. Por lo tanto, vemos también que existen características duales, así como esencialidades duales. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano tiene una parte visible, es el cuerpo, pero hay una parte invisible, que es la mente, aquello que no se puede ver. La mente tiene cierta forma, es el carácter interior. Pero el cuerpo visible sí lo pueden ver, ¿cierto? Pueden ver el color y pueden ver muchas otras cosas. Por lo tanto, el cuerpo toma la forma que se asemeja a la forma proyectada de la mente. Por ejemplo, la mente y el cuerpo son dos aspectos relativos de la misma persona. Mente y cuerpo. No es que la mente está separada del cuerpo, ambas interaccionan y también vendría a ser entonces el cuerpo la expresión de la mente, lo que nos llevaría a decir que el cuerpo es una segunda mente. Vemos también que dentro del ser humano existen características duales y esencialidades duales. Todo existe a través de una relación recíproca entre las dos características, carácter interno, carácter externo. El carácter interno y cuerpo externo, ¿cómo lo podemos ver? Lo invisible, interno, externo. Podemos ver la causa a través del efecto, sujeto-objeto, vertical, horizontal.
El carácter interno controla al cuerpo. Existencia tiene que tener un determinado propósito. Lo interno y lo externo debe de tener un propósito. El cuerpo visible, lo que nosotros podemos ver, se asemeja a la mente invisible. El cuerpo está bajo el mando de la mente. Nosotros tenemos pensamientos y nuestro cuerpo actúa de acuerdo a sus pensamientos. De esta manera, el ser humano puede dirigir su vida de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Por lo tanto, el ser humano está compuesto por mente y cuerpo. Vamos entonces a analizar no solamente que el ser humano tiene esto. Vemos que el ser humano tiene un carácter interno, la mente, un cuerpo externo, que es el cuerpo que nosotros podemos ver, también los animales. Solo que los animales vamos a entenderlo con un poco más de instinto con que actúa el cuerpo responde a ese instinto. En caso de las plantas también, las moléculas para formar todo lo que nosotros conocemos se asocian con un propósito y este cuerpo que tiene la parte de la molécula se mueve con un solo propósito, por lo tanto también tiene cierto nivel de inteligencia que podemos llamar naturaleza directriz o directiva inherente, tanto en las moléculas, en los átomos y en las partículas, ya que también vienen a ser lo que dirige al cuerpo, la molécula, la partícula o el átomo. Las partículas que componen el átomo están hechas de energía. Por lo tanto, cuando analizamos la energía, también tiene una parte externa y también tiene una parte interna, el carácter. Por lo tanto, el último ser viene a ser quien dio origen a toda la existencia. Posee también un carácter y un cuerpo esenciales. Por lo tanto, ¿de dónde salió el carácter? ¿De dónde salió esa naturaleza directriz inherente? Ese instinto, esa mente viene del carácter esencial y del cuerpo esencial, que es la primera causa. Este último ser es llamado Dios, el ser de la primera causa, el primer carácter, la primera mente. Por lo tanto, el carácter interno y externo. En los seres humanos tenemos la mente, el cuerpo, instinto, cuerpo. En las plantas también el instinto, el cuerpo, las moléculas, los átomos, naturaleza directriz inherente y que el cuerpo manifiesta esta naturaleza directriz o directiva inherente y esto se contiene en el carácter esencial y en el cuerpo esencial, siendo Dios la primera causa. Entonces Dios existe como un ser que contiene carácter esencial y cuerpo esencial perfectamente armonizado dentro de sí. Esto permite, si lo llevamos al contexto más amplio, el universo es un cuerpo orgánico perfecto, creado completamente de acuerdo con el propósito de la creación de Dios. El universo perfeccionado, teniendo a Dios como centro y toda la creación como su objeto, permite esta interacción y actúa perfectamente de acuerdo el universo de acuerdo a la creación de Dios. De igual manera, como se vio en Génesis, Dios como centro, el hombre, que también viene a ser su reflejo, imagen de Dios, tiene como centro a su mente y también como su parte externa a su cuerpo. Entonces es un cuerpo orgánico perfecto, al igual que es el universo que tiene como centro a Dios. Actúa perfectamente de acuerdo al propósito de la mente. Dios es nuestro centro, por lo tanto vemos que todo existe una relación de carácter y de cuerpo. Entonces, el origen de nuestra vida y nuestro universo entero es Dios, que tiene carácter y cuerpo esencial. Carácter esencial, cuerpo esencial, por lo que hemos visto que todo lo que nosotros tenemos en el universo mantiene esta perspectiva. Segundo punto, tenemos positividad y negatividad. Dios también tiene positividad, Dios también tiene negatividad. Es el sujeto masculino y carácter interno en relación con la creación. Corazón y amor. Dios por eso también es un ser de verdad, de bondad y de belleza, es un ser de orden, leyes y principios, ya que podemos ver esto a través de la manifestación del universo. Es eterno, inmutable, único y absoluto, ya que al tener estas características de carácter y cuerpo, también de positividad y negatividad, siempre está en una acción de dar y recibir, que vamos a explicar dentro de un momento, y también corazón de padre y madre, ya que el hombre también tiene estas características. Motivación para crear a todos nosotros. ¿Cuál fue entonces la motivación para crear a todos nosotros? Es tener un compañero con el cual pudiera compartir el amor. Entonces,
nos lleva al siguiente punto, la relación entre Dios y el universo. La relación entre Dios y el universo. Dios, al ser un sujeto invisible, tiene que tener ciertos principios por los cuales da origen a la creación, lo que nos permite ver que en la creación también mantiene los mismos principios que hemos analizado: carácter, cuerpo, positividad, negatividad, y que se puede ver. Todos los seres de la creación son objetos sustanciales de Dios, entonces vienen a ser la encarnación de la verdad individual, cada ser. Pero ahora vamos a dividir en dos áreas. Dios, que creó a través de leyes, principios, creó la creación. Tenemos al ser humano que, como hemos leído en Génesis, dice que es imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Nos lleva a entender que el hombre o el ser humano es la encarnación de la verdad en imagen. Por el contrario, toda la creación viene a ser de manera simbólica, ya que también contienen todos los aspectos del ser humano, pero no representan, todavía lo que vamos a explicar más adelante, la encarnación del mismo Dios, la representación y la sustancialización de Dios. Vamos a también tener como referencia a la filosofía oriental y a la Biblia desde el punto de vista del principio de la creación. Tenemos que enfatiza la personalidad de Dios. En la Biblia siempre nos han mostrado que es el corazón de un padre que siempre está buscando a sus hijos. Vamos a ver también que la filosofía oriental se enfatiza en los atributos de Dios, la positividad y la negatividad. También tenemos que lo que vamos a estudiar desde el principio es la unificación de la filosofía oriental y la filosofía occidental, llevándonos a entender, utilizando estos dos aspectos, la Biblia y la filosofía oriental, llegándose a entender que existe un carácter interno, un cuerpo externo, tiene positividad, negatividad, pero no solamente eso, sino también tiene una personalidad que se manifiesta a través de su corazón y de su amor. Segunda sección. Ahora que hemos entendido que Dios tiene carácter, tiene forma, positividad, negatividad, también necesitamos entender cómo fue este proceso de la creación. Por lo tanto, en esta sección vamos a analizar la primera energía universal, la acción de dar y recibir y el fundamento de 4 posiciones. ¿Qué es la primera energía universal? Nosotros cuando vemos y analizamos, cuando el primer encuentro entre Moisés y Dios, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, le dijo a Moisés. ¿Qué quiere decir? Que Dios es creador de toda la existencia, más allá del tiempo y el espacio. Es autoexistente, ya que como vimos tiene carácter y forma, masculinidad y feminidad, positividad y negatividad, entonces siempre esté en una acción de dar y recibir, por lo tanto es autoexistente, tiene la realidad absoluta. Y también vemos que esta primera energía universal es la energía fundamental para que Dios pueda existir con esas esencialidades, con esas cualidades. Y toda la creación, también esta primera energía universal, es la energía para sostener toda la existencia en todo lo que conocemos. Quiere decir que todo el universo mantiene esta energía que aún se ha ido y se sigue expandiendo. Por lo tanto, esta primera energía universal es la fuente de energía de toda la creación. Ahora que hemos entendido que tenemos una primera energía universal, vamos a entender mucho más cuando analicemos la acción de dar y recibir. Esto también es algo muy práctico, les va a ayudar mucho. La primera energía universal. Tenemos siempre un sujeto y un objeto. Para la acción de dar y recibir, vamos a necesitar estos dos componentes. Hemos dicho que todo ser en el universo contiene positividad, negatividad, más carácter interno, forma externa, pero también hemos entendido que todo ser o objeto en el universo contiene la primera energía universal. Siempre vamos a necesitar un sujeto y un objeto. Por lo tanto, estos dos seres van a comenzar, el sujeto y el objeto, una acción de dar, recibir. Por lo tanto, va a ser tanta la acción de dar y recibir que va a generar una fuerza para que esto pueda tener la existencia, la multiplicación y la acción. Esto es lo que llamamos la acción de dar-recibir. Es la interacción entre un sujeto y un objeto que permite la existencia, multiplicación y acción. Dios y su creación. Pero ahora vamos a analizar desde el punto de vista de la energía, de la primera energía universal, o la energía primaria universal, y la acción de dar-recibir. Dios contiene en sí mismo estas esencialidades duales que hemos visto. Forman un relacionamiento mutuo y recíproco. Se convierte en una acción eterna, ya que al tener una acción de dar y recibir, esta energía sigue multiplicándose.
Por lo tanto, genera una base recíproca eterna y Dios puede llegar a ser y existir eternamente. Y esto genera la energía para nutrir a todo el universo. También, toda la creación es cuerpo de Dios, tiene este fundamento, estas esencialidades. Tiene esta relación recíproca a través de la primera energía universal y también realizan una acción de dar y recibir. Tenemos también que esta acción de dar y recibir entre las esencialidades es una base recíproca, un fundamento de la existencia, posición del objeto y también recibe la fuerza necesaria para la existencia. Vamos a llevarlo a una manera más práctica. La existencia. Vamos a tener también, por ejemplo, entre un sujeto que tiene carga positiva y negativa, va a existir a través que tiene esta primera energía universal, vamos a tener que va a tener una acción de dar y recibir, por lo tanto esto va a generar la existencia de este ser. Vamos a llevarlo a los átomos. El protón como centro y el electrón, ambos tienen energía, ambos van a generar una acción de dar y recibir que nos va a generar un nuevo ser, un átomo. Lo mismo con la molécula. Para que podamos tener una molécula necesitamos un ion negativo y un ion positivo. Por lo tanto, tenemos que este ion positivo y este ion negativo genera una acción de dar y recibir, lo que nos permite que nosotros tengamos una molécula. Esto no solamente se basa en los átomos, en las moléculas, sino lo podemos ver en el día a día a través de la electricidad. La electricidad necesita un ion positivo, un ion negativo, y esto genera entre ion positivo y negativo, genera lo que nosotros conocemos como electricidad. Esto es una acción eléctrica y nosotros tenemos la corriente eléctrica. Las plantas tenemos también que tiene un xilema y un floema, genera una acción de dar y recibir, lo cual genera que la planta pueda seguir existiendo. Y también vamos a ver más ejemplos a través de la existencia y la multiplicación en los animales. Macho y hembra establecen una acción de dar y recibir, por lo tanto permite que la especie siga existiendo y la especie se multiplique. Vamos a ver también que esto permite la coexistencia entre las especies, entre el mundo vegetal y el mundo animal. Vemos que los animales, las abejas, interactúan con las flores y las flores también van a permitir su reproducción a través de esta interacción. Por ejemplo, la abeja poliniza, la abeja aprovecha el néctar de la flor y la flor aprovecha para que esta abeja polinice, ya que esta abeja va yendo de flor en flor, entonces permite también la existencia y la reproducción de las plantas. Por lo tanto, esta acción de dar y recibir siempre va a ser establecida en cuanto exista dos, un sujeto y un objeto, una acción de dar y recibir que va a permitir la coexistencia en el mundo animal con el mundo vegetal, el mundo animal con el mundo de los humanos y también lo mismo entre los humanos, las plantas y los animales. Va a permitir la coexistencia. También vamos a ver que dentro de nosotros existe esto, entre las arterias y las venas, entre la sístole y la diástole. Entonces quiere decir que dentro de nosotros también existe una acción de dar y recibir. En este momento también cuando usted respira y también tiene esta acción de respirar y botar el aire, también tiene una acción de dar y recibir. Lo mismo con nuestra mente y nuestro cuerpo. Tenemos una mente que tiene un pensamiento y el cuerpo lo ejecuta. También vamos a tener esto en la familia, el esposo y la esposa. Siempre que el esposo y la esposa mantengan una acción de dar y recibir, va a permitir que la familia sea consolidada. Lo mismo con la sociedad, lo mismo con el mundo, una acción de dar y recibir entre los países permite un mundo armónico, lo que permite que nosotros tengamos hoy la existencia de la vida. El siguiente punto que vamos a tratar, no solamente vamos a ver la sociedad en el mundo, sino vamos a ver en el ser esencial, que lo más importante o sea nosotros. Nosotros vamos a tratar ahora de la conciencia. La conciencia, cuando una persona tiene una buena conciencia, tiene como resultado la justicia. Pero, ¿qué es lo que motiva la conciencia? Hemos visto que el sujeto es quien inicia la acción y el objeto es quien responde a esta acción. Por lo tanto, la conciencia, ¿a quién le responde? ¿Qué tenemos como justicia? ¿A quién se responde si es que se tiene justicia? Tenemos a Dios. Dios es el ser que debería ser nuestro sujeto,
Por lo tanto, podríamos tener un mundo justo. Es el sujeto de la conciencia, es Dios, que siempre nos induce hacia una acción positiva. Pero vemos también y vamos a analizar dentro de los conceptos del principio divino la caída y la salvación desde el punto de vista de la acción de dar y recibir. La caída, al inicio, el hombre tenía que tener una relación de dar y recibir con Dios, pero hemos visto o vamos a ver por qué más adelante se rompió esa relación, pero no tenemos una relación de dar y recibir con Dios, por lo tanto tenemos la caída, significa una relación entre el ser humano y Satanás, lo que nos llevaría a ver que nosotros tenemos que necesitar a alguien que nos enseñe. Por eso, como nosotros no estamos relacionados con Dios, necesitamos la salvación. Por lo tanto, para poder llegar a Dios necesitamos de un mediador. Necesitamos de Jesús, que a través de él podemos llegar a Dios. Nosotros leemos en Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que habéis medido, ciertamente serán medidos. Por tanto, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. En Mateo 10:32, a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El fundamento de las cuatro posiciones y la acción de origen, división y unión. Hemos visto en el punto anterior que la acción de dar y recibir es muy importante. Necesitamos siempre un sujeto como centro que nos esté llevando a la armonía. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? ¿De dónde surgió eso? Vamos a analizar en el otro. Origen, división y unión. Al inicio Dios existía. Dios existía con una masculinidad, una positividad, una negatividad, existía con carácter y forma. Entonces Dios, a través de esta primera energía universal, estableció una acción de dar y recibir, generando una energía tan fuerte y realizó la energía para la multiplicación, por lo cual tuvimos dos mundos separados. Tuvimos un mundo sujeto y un mundo objeto. Estos dos mundos, en base al primer movimiento que hizo Dios de establecer entre el sujeto y el objeto, entre carácter y forma, comenzó a establecer una acción de dar, recibir a través de la primera energía universal, comenzó también a tener tanta energía que comenzó a generar un nuevo cuerpo unificado. A este proceso nosotros le llamamos el tercer objeto de Dios y nosotros tenemos como origen que todo lo que conocemos, y vamos a ver que este proceso se va a repetir en todo el universo, tenemos que Dios es nuestro origen. Dios, a través de esta acción de dar, recibir, concibió una división y luego también Dios unificó. Por eso es origen, división, unión. Por lo tanto, esta acción va a llevarnos al fundamento de cuatro posiciones. La base fundamental del bien. ¿Para qué necesitamos el fundamento de cuatro posiciones? Porque si nosotros tenemos un sujeto y un objeto centralizado en un propósito, vamos a generar el fundamento del bien simplemente para cumplir con el propósito de la creación. La base fundamental de toda existencia que Dios puede dirigir y que de toda fuerza para existir. La finalidad de la creación de Dios eterno, ya que esto va a generar que pueda ser eterna. Ahora, la razón por la que todo ser está compuesto de estas esencialidades duales. Primer punto, es para que nosotros podamos existir, todo necesita energía. La energía viene a través de esta acción de dar y recibir. Nada puede realizar el acto, no se puede haber ni un acto sin que exista una acción de dar y recibir por sí mismo. Siempre debe haber un sujeto y un objeto. Entonces, ¿por qué? Porque todo movimiento en línea recta siempre va a llegar a su fin. No puede existir eternamente. Por eso necesita un movimiento circular.
requiere la acción de dar y recibir entre un sujeto y un objeto, llega a ser un movimiento circular. Eso ayuda a que pueda existir eternamente, y Dios, al tener estas esencialidades duales, también puede existir eternamente. Y también la creación puede existir eternamente, debe reflejar estas esencialidades de Dios. Tercer punto, vamos a ver ahora propósito de la creación. ¿Cuál será el propósito de este universo? En Génesis 1:4 al 31, cada vez que Dios creaba una nueva especie en la creación, decía que era bueno. Por lo tanto, en Génesis 1:4, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios vio que era buena y separó la luz de las tinieblas. En Génesis 1, Dios llamó al elemento árido tierra, a la reunión de aguas mar, y Dios vio que esto era bueno. En 1:12, la tierra ha producido plantas, hierbas que contienen las semillas según especie, y árboles que dan fruto según su especie. El fruto que contiene su semilla, y Dios vio que esto era bueno. En 1:18 también nos dice, para presidir de día y de noche, y para separar la luz de las tinieblas, vio Dios que era bueno. En cada parte de Dios que iba haciendo la creación, Dios va enalteciendo y va diciendo que todo era bueno. Por lo tanto, la finalidad de la creación del universo, como hemos visto desde Génesis de 4 al 31, es cada vez que Dios creaba una especie en la creación, decía que era bueno. Por lo tanto, Dios quiso que su creación siempre fueran buenos objetos. ¿Y qué generan buenos objetos? Generan alegría. Por lo tanto, Dios también quería sentir alegría a través de la creación. Por lo tanto, como Dios quería sentir alegría a través de la creación, también nosotros buscamos eso. Por eso el propósito de la existencia del ser humano como centro del universo también es devolver esta alegría. Por lo tanto, todo tiene un propósito doble. Cada objeto es para un todo y al mismo tiempo es para un individuo. Nuestro carácter interno es para el todo. Por el contrario, nuestro cuerpo externo es para el individuo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo individual, nuestro cuerpo externo va a ayudar a nuestro desarrollo del individuo. Pero para que se desarrolle nuestro carácter interno necesitamos del todo. Por lo tanto, no puede haber un propósito del individuo separado del propósito del conjunto. Y al mismo tiempo no puede existir ningún propósito del conjunto que no garantice el propósito del individuo. El objeto del bien para la alegría de Dios. ¿Cómo se produce la alegría? La alegría a través de la relación de un compañero-objeto. Por lo tanto, como hemos explicado en la acción de dar-recibir, necesitamos de un sujeto y un objeto para que exista una acción de dar-recibir. Esta acción de dar-recibir va a producir cierta fuerza. Lo mismo pasa con la alegría. Entre una acción de dar-recibir, entre un ser que tiene carácter y cuerpo y un objeto que tiene carácter y cuerpo, a través de una estimulación, esto genera una acción de dar-recibir. Lo podemos entender mucho más claramente a través de un artista. Un artista siente alegría cuando sus pensamientos se ven reflejados en su obra. Por lo tanto, lo mismo, Dios siente esta estimulación cuando se ve reflejada esta felicidad en su obra, o sea, el universo. El artista, cuando tiene esta pintura, esta obra de arte en su mente, siente una alegría parcial porque lo disfruta, pero cuando lo ve de manera sustancial, puede sentir también de manera sustancial. Por lo tanto, Dios tenía un plan. En el plano de Dios, esta alegría era parcial, ya que tenía en pensamiento, pero cuando este plan se ve sustancializado, la alegría de Dios también será sustancializada. Estas son las tres grandes bendiciones. ¿Cómo Dios puede ver sustancializado la alegría a un 100%? Es cuando el hombre pueda llegar a cumplir sus tres bendiciones. El reino de los cielos quiere decir la alegría de Dios. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la creación para hacer feliz a Dios? El corazón de Dios es como el corazón de los padres. Se siente feliz cuando sus hijos son felices. Por lo tanto, en Génesis 1:28, Dios dio tres bendiciones al hombre. La primera, crecer. La segunda, multiplicar. Y la última, dominar. Por lo tanto, estas tres bendiciones son la última etapa en la creación. Vuelven su imagen y semejanza de Dios. Tiene sensibilidad, sentimiento y emoción. Esto genera
el reino de Dios. Y esto nos llevaría a una inmensa alegría. Si nosotros como hijos sentimos alegría, al mismo tiempo nuestros padres también sentirían una inmensa alegría. En Génesis 1:28 tenemos, y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estas son las tres grandes bendiciones, la alegría del ser humano. Y si el ser humano llega a ser feliz, Dios también llega a ser feliz. Vamos a analizar la primera bendición. Dios dijo y los bendijo, fructificad. ¿Qué significa fructificar? ¿Qué significa la primera parte, la primera bendición? Si lo llevamos a un plano, sería el perfeccionamiento individual. Llegaría a ser la primera relación entre Dios y el hombre de manera individual. Entre la mente y el cuerpo, llegaríamos a tener un ser humano perfecto. Por lo tanto, tendríamos un fundamento individual de 4 posiciones. El ser humano perfeccionado llegaría a convertirse ¿en qué? El ser humano perfeccionado se convierte en el templo de Dios. Lo podemos encontrar en Corintios 3:16. También forma un solo cuerpo con Dios, ya que la mente y el cuerpo establecen una relación de dar y recibir, y el hombre como objeto de Dios te establece una acción de dar y recibir, tendríamos que Dios y el hombre vienen a ser un solo cuerpo. Adquiere divinidad, siente exactamente lo que Dios siente, conoce la voluntad de Dios y lo más importante, vive exactamente como Dios quiere que viva. Dios y el ser humano sienten la alegría. Entonces la primera alegría que Dios quería que sintiéramos era que nosotros pudiéramos desarrollar nuestra mente, nuestro cuerpo, pudiéramos unificarlo, centralizado en Dios, pudiéramos disfrutar de una alegría de manera individual y podríamos llegar a ser uno con Él. Por eso Jesús en 1 Corintios 3:16 mencionó a las personas, ¿no sabéis que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dando a entender que nosotros no somos el templo de Dios. Dios está dentro de nosotros. Esto quiere decir que Dios también quería morar dentro de nosotros. En Juan 14:20, en aquel día sabréis que yo estoy en mí y mi Padre en mí y vosotros en mí y yo en vosotros. Danos a entender que también Dios estaba en Jesús, así como también podía estar en nosotros. Entonces este ser humano perfeccionado inmediatamente sentiría lo que Dios siente, como si fuera el sentimiento de Dios mismo. No puede hacer nada que le cause sufrimiento a Dios, por lo tanto este ser humano perfeccionado nunca podría caer. Dios y el ser humano, otra vez podríamos ver que siente felicidad, siente alegría. Entonces, si el ser humano de manera individual llega a sentir alegría con Dios, Dios le da el siguiente paso, le dice, multiplicaos. Esta es la segunda bendición. Entonces, un hombre que establece una relación de acción de dar y recibir con Dios. También tenemos las mujeres. La mujer también establece una acción de dar y recibir con Dios. Tenemos un hombre y una mujer, un Adán y una Eva que establece una acción de dar y recibir con Dios. Tendríamos que después de convertirse en individuos perfectos, formarían una pareja dando la masculinidad y la feminidad de Dios, como hemos visto en Génesis, estableciendo así un fundamento de 4 posiciones centralizadas en Dios, lo que nos llevaría a multiplicar hijos. Dios y el ser humano también sienten alegría. Por lo tanto, la familia va creciendo, llega a ser una sociedad centralizada en Dios, una sociedad nos lleva a una nación y finalmente tendríamos un mundo centralizado en Dios. Por lo tanto, la segunda bendición es la humanidad y Dios completamente sintiendo alegría. Un hombre con mente y cuerpo unificado a Dios, una mujer con mente y cuerpo unificado a Dios, dan como resultado una sociedad perfecta, una nación perfecta y un mundo perfecto. Con perfección se llega a decir un relacionamiento armonioso con Dios. Entonces, tendríamos en la humanidad una familia ideal, relaciones ideales, la escuela del amor y virtudes, un modelo para la sociedad. Por lo tanto, tendríamos el ser humano, la mujer, los hijos, todos juntos, centralizados en Dios, tendríamos dedicación, compasión, lealtad, compromiso, tendríamos corazón de padres, corazón de hermanos, corazón de hijos. La segunda bendición nos lleva a que la familia es como un ser humano relacionado con Dios, mente y cuerpo, varón y mujer, hombre y mujer. También la sociedad como mente y cuerpo, Dios en el centro y la sociedad como la parte del cuerpo. Lo mismo con la nación y el mundo.
¿Y qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que Dios quería que sintiéramos? Dios quería que sintiéramos el siguiente paso. El siguiente paso es dominar. Entonces, dominar es cuando el ser humano llega al átomo cuando Dios creó al ser humano, lo hizo en base a un modelo de las partículas, átomos, moléculas, minerales, plantas, animales, llegando como a la función más elevada al ser humano. Por lo tanto, el ser humano es la encapsulación de todas las cosas y el microcosmos. Podemos ver con estos ejemplos que las cuerdas vocales son capaces de imitar sonidos de todos los animales. El cuerpo humano, las formas son tan delicadas y tan elegantes que incluso son usadas en las obras de arte. Los seres humanos y las plantas. Por ejemplo, las hojas necesitan de oxígeno. Nuestros pulmones necesitan de oxígeno, necesitan del ambiente. Lo del tronco y las ramas son como el corazón en caso de los hombres. La raíz es como lo que absorbe nutrientes de la tierra. En caso de nosotros, nuestro estómago y nuestros intestinos absorben también los nutrientes. Xilema y floema son como las arterias y venas que permiten que este ser pueda continuar con su existencia. Entonces, el ser humano y los minerales, el ser humano tiene todos los elementos minerales y también al mismo tiempo son la piel como la corteza, las plantas como su cabello, el agua subterránea como las venas sanguíneas, los sustratos como la parte muscular, lava derretida sería como nuestra médula ósea, rodeado por las piedras, y esto sería como rodeado por nuestro esqueleto. Entonces, la tercera bendición, que quiere decir dominio de toda la creación, es establecer un fundamento entre el ser humano y todo lo que conocemos como la creación, o sea, el universo. Una acción de dar, recibir, dando amor a la creación y retornando con belleza, crearíamos la armonía. Por lo tanto, creamos un fundamento de 4 posiciones para el dominio, lo que llevaría a la unidad perfecta entre el ser humano y el mundo natural. El ser humano siente estímulo de alegría a través de la creación, se siente feliz. Entonces, la tercera bendición es la unión armoniosa entre el ser humano y el mundo natural. El universo se convierte en un objeto perfecto de la alegría de Dios. Por lo tanto, la última bendición llevaría no solo a la felicidad individual, a la felicidad del conjunto, sino a la felicidad de todo el universo, llegando a ser así la última y la cúspide de la felicidad humana. Tendríamos, por lo tanto, un medio ambiente saludable, prosperidad material para todos, la ciencia y la tecnología beneficiarían a todos los seres humanos y al mundo natural. Por lo tanto, Dios sentiría completa felicidad. Entonces, cuando nos explican en la Biblia en Génesis 1:28, es fructificar, multiplicar y dominar, que estas 3 grandes bendiciones vienen a ser el reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, esto viene a ser la alegría completa de Dios. Esto es lo que Dios quería hacer. Pero recordemos también que así como existe un reino de los cielos en la tierra, también existe un plano del mundo espiritual. Por lo tanto, también así como Dios quería que experimentemos la felicidad en el reino de los cielos, también quería que nosotros experimentáramos la felicidad en el reino de los cielos espiritual. Entonces, cuando nosotros entramos en el reino de los cielos, tenemos un varón y una mujer llegan a convertirse padres verdaderos. Estos padres verdaderos comienzan a tener hijos y estos hijos actúan de acuerdo al propósito de Dios, ya que un hombre y una mujer centralizados en Dios llegan a tener hijos, se convierten en padres. Por lo tanto, actúan de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, todo varón, mujer centralizada en Dios y sus hijos actúan de acuerdo a la voluntad de Dios, esto es el dominio de Dios y esto es el reino de los cielos. Un ser perfeccionado de la misma manera tiene una mente, su sistema nervioso central y todo su cuerpo actúa de acuerdo a su mente, entonces esto actúa con un solo propósito. Esto es el dominio de la mente, pero como hemos visto, la mente centralizada en Dios. Por lo tanto, hemos llegado a ver que lo que quería entender y lo que quería sentir Dios era una alegría completa con sus hijos, o sea, los seres humanos. Ahora vamos a ver el valor original de la creación. ¿Cómo determinamos el valor de la creación y este modelo de valor o este estándar de valor? Nosotros tenemos que tener un patrón común, generalmente usado. Tenemos un ser, un sujeto y un objeto. Tenemos que cada humano tiene un deseo. Por lo tanto, el deseo humano y el propósito del objeto. ¿Cuándo realmente llega a tener un verdadero valor? Cuando estos dos son unificados. Cuando no se tiene un propósito, entonces el valor
del objeto no puede llegar a ser determinado al 100%. Solamente cuando el deseo del ser humano como un sujeto, el propósito por el cual fue creado ese ser o la existencia, puede encontrarse entre los dos, pueden llegar a tener el ideal de la creación de Dios y tendríamos que realmente se podría cumplir el ideal o el valor original de la creación. Entonces, este es un estándar para el valor de la creación, que el deseo humano tiene que estar de acuerdo al propósito que tiene la existencia de ese ser y eso tiene que estar de acuerdo al ideal de la creación de Dios. Y esto nos llevaría a entender que el centro del fundamento de cuatro posiciones es Dios, un ser absoluto. Dios es el centro que establece las leyes y el modelo. Por lo tanto, es el estándar del valor, también es Dios y es absoluto. Entonces, vamos a tener también que en la sociedad actual nosotros no vivimos bajo ese propósito, porque el deseo del hombre más el propósito del objeto no están centralizados en Dios, sino en Satanás. Por lo tanto, este es el propósito y deseo de Satanás, lo que nos lleva a tener una acción de dar y recibir con Satanás y llevándonos a que este valor no sea completamente absoluto, sino viene a ser relativo. Vamos a ver otro punto: intelecto, emoción y voluntad. Originales. La verdad, belleza y bien, originales. El intelecto, la emoción y la voluntad, originales. La verdad, belleza y la bondad, originales. Tenemos que Dios tiene intelecto, emoción y voluntad. También la mente tiene intelecto, emoción y voluntad. Se manifiesta en el cuerpo a través de la verdad. Intelecto, una persona intelectual siempre va a hablar con verdad. Una persona que tiene una emoción desarrollada siempre va a ser con belleza. Y una persona que tiene una voluntad desarrollada siempre va a querer hacer el bien. Por lo tanto, el intelecto y la emoción de la voluntad de Dios también se busca manifestarse a través de la mente del hombre y el cuerpo lo manifiesta. Llegaríamos a tener que un hombre que ha unido su mente a Dios puede manifestar la verdad, la belleza y el bien de acuerdo al intelecto, la emoción y la voluntad de Dios. ¿Por qué? La mente responde a lo intelecto, emoción y voluntad de Dios. Por lo tanto, el cuerpo también puede actuar de acuerdo a esto y eso nos puede llevar a una conducta de verdad, belleza y bien en todo el mundo. La verdad nos llevaría a desarrollar la ciencia, la belleza nos llevaría naturalmente a desarrollar el arte y el bien nos ayudaría a desarrollar la religión. Vamos a ver ahora un poco más del amor y la belleza. El amor y la belleza es que el sujeto y el objeto, a través de establecer una acción de dar, el sujeto establece el amor. Por lo tanto, el amor es una fuerza emocional dada por el sujeto al objeto. Entonces, el objeto puede responder a esto. Entonces, la belleza es una fuerza emocional dada por el objeto al sujeto como respuesta del amor. El amor es una fuerza emocional y la belleza también es una fuerza emocional. Pero el amor es dada por el sujeto y la belleza como respuesta del objeto. Esto viene a ser activo y esto es por el amor de Dios. Entonces el amor es activo y la estimulación de la belleza es pasivo, lo que lleva a tener un encuentro armónico. Vamos a tener que si Dios siempre es el sujeto del amor y la belleza, vamos a tener que también el ser humano, el hombre con el varón y mujer, lo mismo el ser humano con la creación. Y cuando el sujeto y el objeto están completamente unidos en un solo cuerpo, el sujeto puede colocarse en la posición de objeto y el objeto en la posición de sujeto. Dios, con una persona mayor, con una persona menor, también puede haber la misma armonía. Una persona mayor enseña a través del amor a una persona menor. Esta persona menor, cuando aprende, responde a la persona mayor, generando así amor y belleza y unidad entre una persona mayor y una menor. También tenemos que se puede establecer lo mismo entre padres e hijos. Y esto llevaría a tener entre una persona mayor y una persona menor lealtad. Entre los padres y los hijos, devoción filial. Lo mismo entre marido y esposa. Una esposa que responde al amor de su esposo y eso de su marido llega a ser virtuosa. El bien y el mal, la justicia y la inequidad. Tenemos que Dios es sujeto y objeto de la unión. El ser humano, Satanás, también sujeto y objeto, también tiene comunión. Entonces, ¿cuál es en realidad? Tenemos que analizar este punto. ¿Qué es bien? ¿Qué es mal?
El bien siempre va a ser la acción para lograr el propósito de la creación de Dios. Siempre nos va a llegar a un resultado de esta acción, siempre va a ser este bien. Por el contrario, el mal es la acción en contra del propósito de Dios. Esto también es el resultado de una acción. Por lo tanto, siempre que actuemos con rectitud, vamos a tener bien. Y estos los elementos de vida que sirven para el propósito de vida. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos con bien, siempre vamos a tener mayor vitalidad. Por el contrario, cuando actuamos con iniquidad, vamos a tener los elementos de vida que sirven para el propósito del mal. Por lo tanto, si actuamos con bien y rectitud, vamos a cumplir las tres grandes bendiciones, lo que vendría a ser la felicidad completa, de manera individual, de manera conyugal y de manera social, a nivel mundial. Por el contrario, una persona, un ser humano que actúa con iniquidad y maldad, va a actuar en contra de la finalidad de la creación, lo que va a llevar a tener un individuo infeliz, una pareja infeliz y también una sociedad con muchas contradicciones, lo que hoy podemos observar. La sección 5, el proceso de la creación del universo y el periodo de crecimiento. El periodo de crecimiento, vamos a analizarlo no solamente de manera bíblica, sino también de manera científica. En la Biblia nos dice que el primer día hubo la luz, pero cuando vemos la primera era estuvo en un estado gaseoso, una era anhídrica. Luego vemos que en la Biblia menciona un segundo punto que se hizo las aguas o la separación de las aguas, y luego tenemos lluvia, firmamento y aguas. En la Biblia nos menciona que el tercer día tuvimos tierra, mares y plantas. Por el contrario, en la ciencia nos dice que en la tercera era también hubo erupción volcánica, lo que generó la tierra y el mar. En el cuarto día el sol y la luna. La cuarta era, del caso de la ciencia, la planta y los animales inferiores. En el quinto día comenzaron a aparecer peces y pájaros, y en la quinta era la ciencia también manifiesta que se hizo peces y pájaros. En el sexto día hubo mamíferos y finalmente apareció el hombre. En la sexta era, por el desarrollo de la ciencia, tenemos que también nos muestra que hubo los mamíferos y al final apareció el hombre. Entonces tenemos que eran 6 días, 6 eras. La revelación de Dios es algo que se ha mostrado, algo que hemos tenido hace miles de años. Y la ciencia también ha ayudado a comprobar. Por lo tanto, la Biblia habla de acuerdo a lo que la ciencia moderna nos puede demostrar. El periodo para el crecimiento de la creación. Vamos a ver que todo tiene un proceso, que todo tiene una etapa para crecer. En Génesis 1:5 primero dijo, y fue tarde y la mañana fue primer día. Entre la tarde y la mañana existe algo, existe la noche. Por lo tanto, la noche nos da a entender que es el periodo de crecimiento. La razón es que todo se hizo al principio para perfeccionarse durante un cierto periodo de tiempo. El periodo de crecimiento de la creación, las tres etapas ordenadas del periodo de crecimiento. Tenemos centro armónico, esencialidades duales, realidad absoluta. Cada ser creado también mantiene esto. Por lo tanto, Dios es la realidad del número 3. Por lo tanto, Dios tiene, en cada ser existe existencia, movimiento y crecimiento. ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos que todo en la creación pasa por un estado. Todo tiene que ser perfeccionado. Todo tiene que llegar a culminar, a llegar a esta etapa de culminación perfecta. Por lo tanto, tenemos la primera etapa, formación, crecimiento, perfección, como tarde, noche y mañana, lo que significa que existe un proceso. Este proceso se basa en base al número 3 que aparece en todo el mundo natural. Entonces, nosotros tenemos etapas de periodo ordenada de crecimiento. Tenemos que para que todo tenga existencia, movimiento, crecimiento, se basa el número 3. El número 3 aparece en todo el mundo natural. En el mundo natural tenemos tenemos minerales, plantas y animales, 3 estados de la materia, gaseoso, líquido y sólido, 3 partes de la planta, raíz, tronco y hojas, animales, cabeza, tronco y extremidades. Pero también tenemos el número 3 que aparece en la Biblia. La Trinidad, tenemos el Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 3 niveles del paraíso, tenemos los 3 arcángeles, Lucifer, Gabriel, Miguel, tenemos también los 3 pisos del arca de Noé, tenemos los 30 años de la vida privada y los 3 años de ministerio público de Jesús. Tenemos que los reyes magos de Oriente con sus 3 dones y los 3 discípulos mayores de Jesús.
las 3 tentaciones de Jesús y las 3 oraciones en Getsemaní. Cuando cayeron los primeros antepasados humanos, esta es una pregunta que vamos a ver en base a esos 3 periodos de crecimiento. Cayeron durante su periodo de crecimiento cuando aún eran inmaduros. Por lo tanto, el hombre tenía que pasar. Por eso Dios les advirtió para que pudieran sobrellevar, para que pudieran pasar estas 3 etapas de crecimiento. Dios les dijo, Dios advirtió al hombre. Dios advirtió a Adán y Eva, como dijo en Génesis 2:17, que el día que comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirían. Adán y Eva aún eran inmaduros. Podían tomar 2 caminos. El primero era o continuaban viviendo por obediencia al mandato de Dios o aceptar el camino de la muerte yendo contra el mandamiento. Ahora, tenemos que este periodo de crecimiento es el dominio indirecto de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y la creación? Toda la creación crece por fuerza del principio. Siempre la creación, todo lo que vemos en el universo va a tener este desarrollo de formación, crecimiento y perfección. También tenemos que Adán y Eva tienen la fuerza del principio, pero también va a haber una porción de responsabilidad entre Adán y Eva. Entonces tenemos la perfección y en Génesis 2:17, para que el hombre pudiera llegar a esta etapa, Dios les advirtió que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Entonces, creer y no comer del fruto llevaría a la perfección del hombre. Por el contrario, no creer en Dios y comer del fruto llegarían a que no serían perfectos. Por lo tanto, la caída fue culpa y responsabilidad del ser humano y no de Dios, ya que Dios compartía el porcentaje de responsabilidad con el hombre. Dios tiene el 95% de responsabilidad, el hombre el 5% de responsabilidad. Dios cumple su 95% y el hombre cumple su 5%, por lo tanto llega a ser un 100% y tendríamos lo que hemos explicado en una sociedad que viviría de acuerdo con Dios y tendríamos una sociedad armónica, una sociedad feliz. Entonces, siempre que un hombre establezca su 5%, siempre que un hombre cumpla su parte de responsabilidad, automáticamente Dios siempre también va a cumplir su parte de responsabilidad. Por lo tanto, siempre vamos a poder establecer una sociedad, siempre partiendo del ser humano. En caso de que el hombre no cumpla, tenemos que entender que Dios no puede interferir, no interfiere con el ser humano en ese aspecto. Lo que quiere decir que Dios no interfiere en la parte de responsabilidad del hombre. Cumplir la parte de responsabilidad con la que ni siquiera Dios puede interferir. Participa en la obra, la creación de Dios. Dar el puesto de creador, co-creador. Dar el derecho de dominio. ¿Por qué Dios nos dio esta responsabilidad? Es porque Dios, a través de nosotros mismos, a través de nuestros propios méritos, tendríamos que convertirnos en co-creadores. Nos quería dar también el puesto de dominadores. Por eso nos dio la tercera bendición. Y esto significa ser un hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios es un creador, se convierte al mismo nivel de Dios, o sea, un creador y también un dominador de todo el universo, basado en lo que dice la Biblia en la tercera bendición. El 95% ya lo había hecho Dios, había creado el universo, había creado todo lo que nosotros conocemos. Lo único que tenía que hacer el hombre era cumplir esta porción de responsabilidad, era crecer, madurar de manera individual, madurar con una familia y luego establecer una armonía con todo lo que le rodea. Por lo tanto, esto le daría el derecho a participar en la creación. Esta era la parte que no la podía cumplir Dios, sino esto se basaba en la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, una vez que pasa de este dominio indirecto, vamos a llegar a la parte del dominio directo, donde es el mismo ser humano, ya establece una relación directa, establece una relación armoniosa, como hemos visto en la primera bendición, de manera individual, en la segunda bendición, de manera familiar, y en la tercera, con toda la creación. Por lo tanto, la creación siempre crece por fuerza del principio, en cambio el ser humano necesita su propia porción de responsabilidad para poder crecer. Siempre y cuando el humano cumpla su 5%, están al mismo nivel con la creación puede llegar a Dios a través del ser humano. Por eso el ser humano es intermediario y el ser humano necesita cumplir su porción de responsabilidad. Lo que le daría en la posición de similar a Dios. Esto, en otras palabras, el ser humano llega a establecer su posición al 100%
como hijo de Dios. También tenemos que el dominio directo del ser humano llega a comprender y experimentar el corazón directo de Dios. Es un hombre perfecto, por lo tanto, también entiende perfectamente la voluntad de Dios, practica la voluntad de Dios por comando como de cerebro y también actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin comando, el cuerpo no puede actuar. Por lo tanto, el ser humano, al no tener un comando centralizado, tampoco actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la finalidad de la creación aún no ha sido cumplida. Ahora vamos a ver otro punto importante, el mundo sustancial invisible y el mundo sustancial visible, ya que como hemos explicado en la primera parte, todo tiene una parte visible, un carácter, una forma externa visible y también tiene un carácter interno invisible. Entonces, este capítulo, esta parte o esta sección se encarga de analizar eso. Dios tiene naturalmente esencialidades duales. Dijo que creó al hombre a imagen y semejanza lo creó. Por lo tanto, Dios al tener un carácter, una mente y también tiene una forma externa, un cuerpo externo, el ser humano también tiene una mente y un cuerpo, y siguiendo esa misma planilla, el universo también tiene una parte invisible y una forma visible. El mundo físico lo podemos sentir a través de los 5 sentidos físicos, mas el mundo espiritual necesita también ser percibido, pero por los 5 sentidos espirituales. Esto nos lleva a entender que estos dos universos, estos dos cosmos, vienen a ser el macrocosmos. Así como la mente domina el cuerpo, Dios domina al ser humano original, el mundo sustancial invisible domina al mundo sustancial visible. El cuerpo no puede actuar sin una relación con la mente. Necesita siempre el comando y la dirección de la mente. Lo mismo debería pasar con el ser humano. Un ser humano original, perfeccionado de la creación, no puede actuar sin relación con Dios. Por eso también tenemos que el mundo visible disfruta de su valor original de la creación relacionándose con el mundo invisible. Por lo tanto, vemos que la posición del ser humano y en el universo era muy importante. ¿Por qué? El ser humano se convertiría en un dominador de todo lo que existe en el universo, tanto lo visible como en lo invisible. Por lo tanto, se convertiría en un mediador entre estos dos mundos, llegando a ser el mismo hombre, la encapsulación, ya que tiene parte externa y parte interna, vendría a ser la encapsulación de todo lo que nosotros contenemos. Entonces, ¿cómo es la estructura y la función del ser humano físico? El ser humano físico se alimenta a través de nutrientes visibles, todas las cosas y elementos materiales que necesitamos para nosotros. Pero al mismo tiempo también nos alimentamos de aire cuando respiramos, de luz y también nosotros tenemos una parte invisible. Esto quiere decir que nuestro cuerpo físico, nuestra mente física se alimenta de nutrientes visibles y de nutrientes invisibles. Pero también tenemos que ir mucho más allá. Cuando nosotros analizamos los elementos de vitalidad, que nosotros vamos a nuestro ser espiritual. La estructura y función del ser humano espiritual. Cuando nosotros tenemos la mente y el cuerpo espiritual, posición de sujeto, comunicarse directamente con Dios, dominador del mundo espiritual, incluido los ángeles. Esta era la función de la parte espiritual. Entonces también tenemos invisible a los ojos físicos, idéntico al cuerpo físico. Por lo tanto, vivir eternamente en el mundo espiritual. Hemos entendido entonces que el ser humano espiritual es dominador del mundo espiritual. Por lo tanto, también tiene una mente y un cuerpo espiritual. Entonces, la mente espiritual domina al cuerpo espiritual. Esto es el ser humano. Así como tiene una mente física, tiene un cuerpo físico, tiene una mente espiritual y un cuerpo espiritual. Por lo tanto, este ser humano se convierte en un macrocosmos. Entonces, el cuerpo físico con la mente física alimentan a través de sus experiencias a la mente espiritual y al cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual devuelve al cuerpo físico y a la mente física elementos de espirituales vivientes. Ahora, ¿por qué es importante nuestro tiempo y en la vida física en la Tierra? El ser humano solo puede crecer de acuerdo a su plano físico. O sea, nosotros necesitamos de un cuerpo físico para poder experimentar nutrientes visibles, nutrientes invisibles, y eso a través de una acción de dar y recibir con nuestro cuerpo invisible, que recibimos los elementos de vida de Dios, tendríamos absolutamente que una mente física ayuda al desarrollo de la mente espiritual, un cuerpo físico ayuda al desarrollo de la mente física, por lo tanto la mente y el cuerpo físico están relacionados
con la mente y el cuerpo espiritual. Nuestro ser espiritual solo puede perfeccionarse a través de nuestra vida física en la tierra. Entonces, nosotros necesitamos pasar por etapas físicas y por etapas espirituales. Ya hemos explicado las etapas físicas. Ahora, ¿qué pasa cuando un espíritu llega a la etapa de formación? Llega el espíritu de cuerpo. ¿Qué pasa a la etapa de crecimiento? Espíritu de vida. Y luego el espíritu divino cuando llega a la etapa de perfección. Entonces el espíritu divino, el ser humano espiritual y el ser humano físico, ambos centralizados en Dios, llegan a ser en conjunto un espíritu divino. Por lo tanto, este es el nivel. El ser espiritual debe sentir y percibir todo lo que hay en el mundo invisible. El nivel del espíritu divino puede ser alcanzado solamente en la tierra. Por lo tanto, el reino de los cielos es el lugar donde vivirán después de la muerte. Por eso, el hombre primero debe experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra, y cuando este cuerpo físico deja de funcionar, sus funciones biológicas acaban, va al mundo espiritual y comienza a experimentar el reino de los cielos en el cielo por la eternidad. Entonces, toda sensibilidad de nuestro ser humano espiritual debe ser cultivada a través de la relación recíproca entre el humano físico durante su vida física. Entonces, vamos a ver que el carácter y la cualidad del ser humano espiritual se forman durante nuestra vida terrenal. Entonces, el agravamiento del mal en el espíritu del ser humano caído se debe a una conducta pecaminosa en la vida terrenal. De manera similar, el ser humano espiritual caído se origina solo a través de la redención de sus pecados durante su vida física en la tierra. En Mateo 16, 19 nos dice: Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. En Mateo 18, 18 dijo que todo lo que está atado en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que está desatado en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, el destino del espíritu después de la muerte solamente es decidido a través de la conducta del humano en su vida. Si tiene una conducta pecaminosa en la tierra, naturalmente no estás experimentando el amor de Dios, y al no experimentar en este mundo el amor de Dios, automáticamente cuando uno va al mundo espiritual, como no lo experimentó en este mundo, tampoco lo puede experimentar en el otro mundo. Por lo tanto, no puede, si en este mundo no pudo llegar a conocer a Dios, en el mundo espiritual tampoco puede encontrar a Dios. Por lo tanto, llegaría a llegar al infierno. Por lo tanto, una persona que siempre cultiva su bien centralizado en Dios puede eliminar también sus pecados a través del amor verdadero y conoce a Dios en este mundo físico. Por lo tanto, también podría llegar a conocer a Dios en el mundo espiritual. Y esta multiplicación también, ¿por qué es importante que nosotros podamos tener vida física? Porque podamos multiplicar al ser humano espiritual. Al establecer la multiplicación del ser humano espiritual, solamente puede llegar a ser a través de la multiplicación del ser humano físico, a través de la vida física del ser humano, porque el ser humano fue creado solamente a través del ser humano físico. Entonces Dios estableció que nosotros podamos llegar a expandir y ser infinitos a través de nuestro cuerpo físico. Entonces Dios estableció también etapas para que nosotros podríamos establecer esto. Primero pasamos por 9 meses y llevamos la nutrición en el útero, lo que ayuda a alimentar nuestro cuerpo. Luego, cuando nuestro cuerpo sale a la tierra, vive alrededor de 100 años, un promedio, y también alimenta el cuerpo, ahora al espíritu. Y finalmente, en la etapa de la eternidad, llega la vida eterna en el mundo espiritual, lo que quiere decir que nuestro cuerpo espiritual primero es alimentado nuestro cuerpo físico, de nuestra vida en el útero, luego nuestra vida en el mundo físico es alimentado nuestro espíritu, y finalmente este espíritu puede vivir en la eternidad en el mundo espiritual. Entonces, siempre que tengamos una vida buena en la tierra, vamos a poder llegar a la eternidad, centralizada en Dios, una eternidad en Dios. Esto nos va naturalmente a ayudar a llegar bienes materiales, alimento, abrigo y salud física. También vamos a siempre buscar, esta persona que siempre vive una buena vida va a tener verdad, bondad, amor verdadero y salud espiritual. La mente humana, desde el punto de vista de la relación entre la mente espiritual y la mente física. La conciencia es original en la relación de la mente original.
Por lo tanto, la mente espiritual con la mente física, cuando interactúan en una acción de dar-recibir centralizada en la verdad, da resultado como la conciencia. Y entre una mente espiritual y una mente física centralizada en Dios, nos da que tenemos una mente espiritual. Entonces, nuestra mente física, nuestra mente espiritual centralizadas en Dios, vamos a tener una mente original. Pero ¿qué pasa cuando este ser humano es caído? Siempre su mente espiritual, su mente física, concibe su propia definición de bien. Por lo tanto, no siempre la conciencia del ser humano actúa en valor absoluto. En cambio, una persona que ya tiene una mente más desarrollada al mal, tiene una mente espiritual y una mente física también descentralizada en Dios, por lo tanto, esta persona actúa en base a esa mente mala que les lleva a determinar malas acciones. Queridas personas que han asistido el día de hoy, esto ha sido todo el material que podemos compartir. Esperamos que todos ustedes hayan podido tener una grata participación y también estamos muy agradecidos. Esperamos que puedan continuar con todas las conferencias y así también puedan terminar el proceso para que esto también pueda ser aplicado a su día a día. Sin más que decir, me queda agradecerles a todos por su participación y espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.